tal amigos? Bienvenidos en este video tutorial. Mi nombre es Carlos Arturo y bien, pues en este video vamos a estar haciendo el review de una librería JavaScript llamada Less. Esta librería JavaScript nos permite mejorar nuestras hojas de estilo CSS y añadirle nuevas funciones, como por ejemplo funciones de lenguajes de programación. Si tú sabes programar en algún lenguaje de programación, sabrás que los verdaderos lenguajes de programación incluyen variables, funciones y bueno, otras cosas similares. Que bueno, pues esta función, esta librería de JavaScript, este plugin nos permite agregar a nuestras hojas de estilo CSS. Este plugin nos permite en nuestras hojas de estilo CSS poder agregar variables, funciones, incluso hacer operaciones dentro de ellas. Así que bien, pues vamos a ello. La página oficial de Less es esta que tienes aquí en pantalla, la vas a tener en la descripción del video, es lesscss.org. Y bueno, Less.css es, como te digo, una librería en JavaScript que nos permite mejorar nuestras hojas de estilo. Tú aquí tienes toda la documentación, está en inglés, tú lo puedes revisar la documentación y todo esto lo vamos a estar revisando mediante el tutorial que vamos a estar teniendo a continuación. Aquí lo tienes por si tienes alguna duda de lo que estemos revisando en este video tutorial. Cabe destacar que esta librería JavaScript te permite ejecutarla tanto del lado del cliente como del servidor, por lo cual tú puedes ejecutarla desde el lado del cliente o incluso con servidores como por ejemplo Node.js o Rhino, como dice aquí en la página oficial. Así que bien, pues vamos a ello. Lo primero que tienes que hacer es descargarla en este botón que tienes aquí, la descargas, te va a bajar un archivo como este que tenemos aquí llamado less 1.3.0 min. Es un archivo en JavaScript, es lo único que vamos a necesitar. También tenemos aquí un archivo llamado index.html. El archivo index.html es este que tenemos aquí. En realidad la estructura es muy básica, lo único que necesitamos es tener varios campos aquí dentro. En este caso tengo varios divs, tengo 1, 2 divs, tengo 3 divs diferentes con diferentes propiedades y atributos, y en este caso varios headers. El resultado es este que tenemos aquí. Este es el resultado de todo este código. Realmente tú tienes que tener conocimientos básicos y medios de HTML y sobre todo de CSS, que es lo que vamos a estar revisando. Igual, si tú tienes conocimientos en algún lenguaje de programación como PHP, JavaScript, entre algún otro, pues estaría excelente, ya que bueno, ya no vas a tener que entender tanto esto porque va a ser muy fácil. Así que bien, lo único que necesitamos es bajarla. Una vez que la tengamos, la ponemos dentro de una carpeta, en este caso esta que se llama less.js, y bueno, con nuestro archivo index, que es este en este caso. En este caso aquí la tenía agregada, pero bien, vamos a agregarla de nuevo. Una vez que ya la hayas descargado y aquí que tengamos el archivo, lo siguiente, lo que vamos a proceder es agregarla. Para agregarla es muy sencillo, lo vamos a hacer como cualquier otra hoja de estilos. Vamos a agregar link.rel, vamos a agregar link.rel, y aquí nosotros normalmente ponemos style sheet. Lo vamos a poner nuevamente style sheet, pero aquí vamos a tener una diferencia. Acá vamos a poner style sheet diagonal less. De esta manera ponemos de nuevo el atributo type, en este caso es type, y en este caso sí va a ser text diagonal css. Para agregar la siguiente es muy sencillo. Nos falta agregar la ruta, que en este caso es href, y aquí vamos a ponerle estilos.less con doble S. Estilos.less es el archivo que de alguna manera va a estar sustituyendo nuestro archivo de CSS, que lo vamos a estar creando en unos momentos. Así que bien, ya lo tenemos añadido. Vamos a crear el archivo. En este caso estoy utilizando el editor de código Notepad++. Realmente es igual en cualquier otro editor que tú tengas. Lo único que tienes que hacer es agregar un nuevo archivo, guardarlo, y cuando te pida guardarlo tienes que poner en este caso el nombre, que es estilos, punto, y escribir less. .less, lo guardas y en este caso en el explorador ya lo vas a tener. No te lo va a reconocer como ningún archivo, pero este archivo es el que vamos a necesitar. Y bueno, pues más que nada con esto ya lo tenemos. Es el único archivo que vamos a necesitar, aparte de la librería y del index que tenemos aquí .html. Una vez que ya lo tengamos, tenemos que agregar ahora la librería. Para agregar la librería es igualmente muy fácil. Agregas un nuevo script, que en este caso sería script type, escribimos text diagonal JavaScript, y escribimos src y la ruta de nuestro archivo. En este caso tenemos que poner la ruta. Para ello nos vamos a nuestro archivo, copiamos el nombre y aquí lo pegamos y le ponemos .js, y obviamente finalizamos nuestro script como siempre, script, de esta manera. De esta manera nosotros ya agregamos tanto la hoja de estilos como el script, que en este caso tenemos aquí. Realmente al principio aquí no tenemos nada, lo vamos a estar viendo, y lo primero que vamos a ver son las variables.
Así que bien, pues vamos a ver las variables. Las variables aquí actúan como en cualquier lenguaje de programación. Tú guardas en un nombre de la variable un dato y lo puedes utilizar cuantas veces tú quieras. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos, aquí en este caso tenemos dos headers. En este caso uno es un header y otro es un subheader. ¿Qué pasa? Si nosotros en código realmente CSS lo que haríamos es, por ejemplo, h1 y agregar la propiedad que en este caso sería color y agregar en este caso el color, que en este caso sería por ejemplo algún negro, de esta manera. Como puedes ver aquí no se resalta con ningún color el código CSS y no es porque el archivo sea .les. Si tú en este caso estás ejecutando el código, en este caso en Notepad++, puedes irte aquí a lenguaje, escoges la C y en CSS y ves cómo los colores pueden cambiar un poco mejor y de esta manera puedes trabajar mejor con ellos. Entonces bien, ya lo tenemos y de esta manera nosotros lo podemos agregar. En este caso para distinguir vamos a agregarle por ejemplo un color, un 42, que es un color gris. Si aquí actualizamos vemos como el header cambia a un color gris. Aquí tenemos una página, en este caso se llama HTML Color Picker. Yo la voy a estar utilizando para seleccionar algunos colores. En este caso voy a seleccionar por ejemplo este azul y lo vamos a utilizar de esta manera aquí. Olviden, no se van a olvidar de poner la almohadilla, es muy importante. Y bien, vemos cómo tenemos aquí nuestro color azul y lo podemos agregar en cuantos queramos. Normalmente cuando tenemos una página web cuando la diseñamos, la maquetamos desde un principio, ya tenemos los colores principales que vamos a estar utilizando. Normalmente los dividimos por ejemplo por colores primarios y secundarios. Los colores primarios son los principales, los que distinguen a la empresa del sitio web. En este caso por ejemplo vamos a decir que nuestro color primario va a ser el azul, entonces el azul lo podremos utilizar en nuestros headers, en imágenes, en fondos, etc. Entonces, como siempre vamos a estar utilizando el mismo color, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que fuera el mismo color para las etiquetas P, pondríamos color y pondríamos en este caso el elemento, que en este caso sería el mismo color que teníamos aquí anteriormente, que en este caso sería este. Y así realmente sucesivamente vemos cómo alegramos también el color. Aquí el problema es que siempre tendríamos que estar copiando este código y siempre realmente es algo batalloso. Entonces lo que nos permite LESS es agregar variables para hacerlo más rápido. En este caso, ¿cómo lo haríamos? Para agregar una variable. Para agregar una variable lo único que haremos es agregar arroba y escribir el nombre de la variable. En este caso podemos ponerle color-principal. Color principal. Ponemos punto y coma. Y dentro ponemos en este caso el color, que en este caso va a ser este que tenemos aquí, este azul. Lo ponemos, lo guardamos y ya lo tenemos y lo podemos utilizar siempre. En este caso no hemos realizado nada más que crear la variable. Si nosotros borramos estos valores aquí de color y actualizamos, no vamos a tener realmente ningún resultado. Para poder utilizar la variable tenemos que copiar el nombre de la variable, que en este caso es arroba principal, arroba color principal, vemos cómo lo tenemos. Y si actualizamos, vemos cómo cambia nuestro texto. Este arroba color principal tiene el valor del color que nosotros queremos. De esta manera nosotros podemos aprendernos muy rápido los nombres. En este caso yo lo he puesto un poco largo. El nombre de las variables debe ser corto principalmente. Por ejemplo, color-p. De esta manera para identificar color principal, color-p. Y en este caso, si aguardamos y actualizamos, nos va a marcar un error. Vemos cómo nos marca un error. Este error ya es parte del script, JavaScript que nosotros agregamos. Y nos marca un error, es muy sencillo, el error está aquí en que ya no tenemos esta variable, así que la podemos borrar si queremos. En este caso no la voy a borrar, lo que voy a hacer es que voy a copiar la variable, y en este caso le voy a poner color S, que va a ser color secundario, y le vamos a poner algún color, por ejemplo FF8123, que en este caso sería el color naranja. Si actualizamos, aquí, cierto, aquí no lo cambiamos a -S, y de esta manera lo único que estamos haciendo es llamar a los colores. Vemos como es naranja y azul. Lo único que estamos haciendo es que al que poner color estamos llamando al color P. Esto es bastante útil a la hora de crear sitios cuando nosotros realmente necesitamos llamar mucho este color, el mismo color. Incluso con operaciones nosotros podemos hacer esto mucho más fácil, porque normalmente cuando tú haces un sitio lo realizas por ejemplo en escalas de colores, lo realizas en escalas de colores de azules, grises, etc. Entonces entre cada color que tú escoges de esa escala hay una diferencia en el número, y con las operaciones tú puedes modificarlo. Esto lo vamos a estar viendo ahorita más adelante para que no te confundas, pero a lo que me refiero es que con las variables podemos solucionar bastantes ejemplos que nosotros tengamos.
Otra de las cuestiones principales o de lo fundamental que viene siendo de less vendrían siendo los maxins o las funciones. Aquí también tenemos funciones. En este caso yo voy a borrar este código y voy a agregar un maxim o una función. Yo aquí en el código HTML tengo un div que se llama columna, que es este que tengo aquí. Le voy a dar unos estilos. Para ello pues agregamos normalmente nuestro div, nuestra clase que se llama columna. Realmente esto es código CSS, lo único que tenemos es que agregar las nuevas cosas que son realmente muy simples de aprender. Vamos a agregarle columna y vamos a ponerle background y un color, por ejemplo, algún gris. Otra vez vamos a utilizar el color gris. Si actualizamos, tenemos aquí, no lo agregamos, columna, es un ID que se llama columna. Bien, aquí no funciona, nos hemos equivocado, nos faltó agregar una letra, columna. Nos equivocamos, la puse al revés, columna. Perfecto, agregamos columna y ya tenemos el fondo, en este caso fondo gris. Le voy a agregar estas propiedades, estas simplemente son de ejemplo, que en este caso le voy a agregar un width de 500 píxeles, nada más para que tú puedas identificarlo de alguna manera. Está muy chico realmente. Vamos a agregarle por último un height. Vamos a agregarle un padding, creo que es lo mejor, un padding de unos 10 píxeles en este caso. Y aquí lo tenemos. Este es nuestro cuadro en el cual vamos a estar trabajando. Como puedes ver, tiene unas esquinas cuadradas. Los maxis, te voy a poner el mismo ejemplo que te lo pone aquí en la página oficial de los maxis, de las funciones, sobre cómo es que podemos trabajar con esto. En este caso, normalmente el ejemplo que te voy a poner es que cuando tenemos un rectángulo o un div como este caso, queremos ponerle bordes redondeados, lo que hacemos es lo siguiente, que es agregar border-radius y agregarle, por ejemplo, 10 píxeles. Y después lo tienes que copiar, lo copias y lo pegas 2 veces. ¿Por qué? Porque tienes que agregar el WebKit, que es para que navegadores antiguos lo detecten, algunos navegadores, y tienes que hacer esto para que lo pueda detectar y bueno, para que esté completo y esté escrito correctamente. De esta manera vemos cómo tiene los bordes redondeados. El problema aquí es que tienes que escribir todo esto, y como tienes que escribir todo esto, por ejemplo, si nosotros tuviéramos más columnas, en este caso vamos a agregar otra que se llame columnas, que va a tener la misma propiedad. Si nosotros quisiéramos agregarle el border radius a las columnas, vamos a visualizarlo, vemos cómo tenemos esto. Si quisiéramos agregar el border radius, tenemos que copiar absolutamente todo esto, tenemos que copiar y pegarlo. ¿Y qué pasa si por ejemplo nosotros queremos que esto tenga otro resultado? Por ejemplo tenga 5, tenemos que cambiar otra vez todo a 5 píxeles. Y bueno, el radio se modifica. Esto es un poco tardado y esto es por lo cual el código normalmente cuando lo escribimos es un poco complejo de entender porque realmente es mucho. El objetivo principal de less.js es hacer tu código más pequeño, más flexible de entender y que sea mucho más rápido. Entonces bien, en realidad esto está mal. Los maxis o las funciones sirven para esto, para solucionar estos problemas. En este caso lo que tendríamos que hacer es hasta arriba de nuestro documento o en un espacio afuera de una regla, agregar lo siguiente, que sería agregar punto, en este caso borde redondeado, puedes poner el nombre que tú quieras, entre paréntesis le vas a poner una variable, que en este caso le va a poner variable radio, que va a tener el valor de 10 píxeles, tú puedes poner el que tú quieras. Y abrimos y cerramos llaves y dentro vamos a poner lo siguiente. Dentro ahora sí vamos a poner el border radius, que es esto que tenemos aquí, yo lo copio y lo pego. Voy a borrar esto también aquí. Excelente. Lo copio y lo pego aquí y como podemos ver es una función. Nosotros vamos a llamar a esta función que tenemos aquí, esta función punto borde redondeado. Y bueno, vamos a tener todo esto ejecutándose de una manera muy rápida. Si actualizamos en nuestro navegador vemos como no hay ningún efecto, incluso nos marca un error como puedes ver aquí. Aquí no vamos a realizarlo. Aquí el error que nos marca es que pusimos... Aquí tenemos que ponerle por radio. Tenemos que cambiar la variable. Es algo que me había olvidado de mencionar. En este caso tenemos que ponerle radio. De esta manera. Me he olvidado de poner 2 puntos. Es importante, pongan 2 puntos. Aquí se ponen 2 puntos y no se pone el punto y coma. El punto y coma aquí se elimina. Nada más se ponen 2 puntos. Por eso que nos marca un error aquí. Y perfecto. Vemos cómo no pasa nada en el navegador. Tenemos todo como está. Y bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? La función, pero no se ejecuta. Si la queremos ejecutar, para hacerlo es muy sencillo. Tan sencillo como agregarle punto borde redondeado. En este caso, aquí me he equivocado.
revisen muy bien al escribir borde redondeado, y de esta manera ya lo tenemos que ponerle junto borde redondeado y con esto quedaría listo. Si nosotros vamos aquí navegador y actualizamos, vemos cómo tenemos nuestro primer cuadro con esquinas redondeadas. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es llamar a la función que va a ejecutar todo esto que tenemos aquí. Lo mismo podemos hacer, copiamos la función o el maxi, lo pegamos aquí y ya tenemos aquí también los bordes redondeados. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros queremos que los bordes de abajo tengan un radio de 50 píxeles? Si queremos que tuviera eso, ustedes seguramente pensarían que tendríamos que copiar esto y modificarlo uno a uno. Pero no, realmente es muy sencillo porque aquí nos permite agregar parámetros como en los lenguajes de programación. Podemos aquí, por ejemplo, ponerle 50 píxeles. Si actualizamos, vemos cómo tienen 50 píxeles ahora nuestros divs. Es una manera realmente muy fácil de entenderlo y de usarlo. Vemos como aquí simplemente compone punto borde redondeado. Ya nos cerramos el trabajo de poner absolutamente todo este código que tenemos aquí, estas 3 líneas de código. Y es realmente muy fácil de entender. Aquí lo único que tenemos es que es un radio, que en este caso también lo podemos pasar por argumento. Aquí lo especificamos 10 píxeles y ejecuta absolutamente todo esto. Y aquí también. Entonces es una manera realmente muy efectiva y muy rápida de poder crear nuestro código CSS. Por tener terminación .les no afecta nada en el servidor, se sigue ejecutando de igual manera porque lo que importa es esto, que estén bien conectadas. Si están bien conectadas se van a ejecutar y van a ejecutar absolutamente todo esto que tengamos aquí. Así que tenemos tanto las variables como los maxins, tenemos incluso comentarios como en CSS. Para crear un comentario ponemos simplemente doble barra y ponemos este es un comentario. Aquí en el editor de código no me marca realmente como un comentario en CSS como es de esta manera, pero realmente este comentario no se visualiza en el navegador. Este comentario solo lo puedes ver aquí dentro de les.js, así que tú te lo puedes agregar por si necesitas trabajar con él. Tenemos más cosas, tenemos por ejemplo las operaciones. En este caso te mostré los maxis o las funciones, que son estas, muy sencillas de hacer. Por último, un repaso es agregar punto, el nombre de la función, abrir paréntesis, dentro poner la variable con el valor y dentro pues poner todo lo que tú quieras. Y de esta manera es como se realiza. Puedes utilizarlo tanto para paddings, margin, bordets, etcétera, para todo lo que tú quieras, y puedes lograrlo de esta manera muy rápido. Lo siguiente son las operaciones. Para las operaciones es realmente también muy sencillo. Voy a borrar todo este código. Para las operaciones lo único que tienes que poner es arroba, por ejemplo, color. Esto es un ejemplo. Esta es otra función que nosotros estamos agregando. En este caso podría ser color negro, que serían 3 ceros. Y vamos a ponerle color 1. La vamos a copiar y la pegamos acá y le ponemos, por ejemplo, color 2. Y lo que vamos a hacer es cambiarle, por ejemplo, vamos a ponerle que este color sea 3-1. Realmente no sé cuál color sea los 3-1. Pero bien, son nuestros 3 colores. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros lo queremos utilizar en algún lugar? En este caso, por ejemplo, ponemos body, color, y lo llamamos mediante la función color 2. Si lo ejecutamos, vemos, no cambia. Vamos a ponerle color 1. Realmente creo que no tiene ninguna modificación. Vamos a poner, por ejemplo, algún azul, FF8123, algún naranja, para comprobar que tenga alguna modificación. Excelente, vemos como nuestro código ya está naranja. Aquí lo que me refiero es que podemos hacer operaciones. ¿Cómo pueden hacer operaciones? Por ejemplo, puede ser color 2 más 2. O por ejemplo, si nosotros tenemos un borde. En este caso se pueden hacer operaciones tanto con colores como con números normales. En este caso puede ser arroba color 2 más arroba color 1. Y de esta manera va a ser una operación entre los códigos hexadecimales y el resultado es el color que te va a poner. En este caso realmente no sé cuál sea el resultado que va a tener. Es naranja. Sigue siendo un naranja más oscuro por lo que veo. Pero bien, si tú aquí modificas varios colores, los puedes sumar de esta manera. Igual puede ser, por ejemplo, para el borde. Por ejemplo, aquí puedo borrar. Por ejemplo, podemos ponerle borde 1. Borde 1 va a ser igual a 10 píxeles. Y arroba borde 2. Borde 2. Border 2. Hay que tener en cuenta esto, escribirlo bien. Va a ser igual a 20 píxeles, supongamos. ¿Qué pasa si aquí tenemos alguna caja? Podemos cambiarle el body por
la caja que se llama columna. Si le agregamos un borde, pues simplemente escribimos border. Y en este caso escribimos, por ejemplo, un píxel. Normalmente escribimos un píxel solid. Escribimos un píxel solid. Y escribimos el nombre del color hexadecimal. En este caso podríamos poner un negro. Aquí también podemos sumar. Por ejemplo, podemos sumar los 10 más 20. En este caso, por ejemplo, tenemos que es un píxel. Podemos ponerle entonces arroba border 1. Si guardamos, vemos como tiene un borde de 10 píxeles. Si le ponemos border 2 va a tener el de 20. Incluso podemos poner la suma, que sería border 1, sería más arroba border 2. Y de esta manera vemos cómo crece, porque sería el borde de 30 píxeles. Estamos sumando estos dos. Esto realmente no se utiliza mucho cuando tú estás diseñando, a menos de que seas muy específico y tengas un muy buen diseño en el cual tú quieras sumar o restar. Incluso puedes dividir, multiplicar y hacer un sinfín de cosas con estas operaciones. Esto realmente no se utiliza mucho si estás haciendo un diseño básico, porque realmente lo puedes hacer con variables. Incluso, por ejemplo, tenemos border 1, el border 1 es de 10 píxeles y le podemos poner menos 5. De esta manera es como funcionaría mejor. En este caso saldría un borde de 5 píxeles. De esta manera es como nosotros podremos trabajar mucho más efectivo. Y lo único para que nos serviría esto es para agregarle un poco más de dinamismo. Igualmente, aparte de tener las operaciones, tenemos otras como por ejemplo, este ejemplo quizás pueda ser un poco más complejo, pero bien. Aquí tenemos lo que es el div grab. Tenemos el contenido principal, que es en este caso el grab. Y dentro de ese tenemos más contenedores. Lo que haríamos es abrir una llave y aquí poner los estilos. En este caso, por ejemplo, sería background-color y ponemos el nombre. En este caso, por ejemplo, sería algún color negro. Pero nosotros tenemos dentro las columnas, H1, un sinfín de cosas más. Nosotros lo que haríamos sería agregar lo siguiente, que sería grab y sería escribir, por ejemplo, contenedor y escribir aquí nuestra regla. También el CSS nos permite mejorar esto. ¿Cómo lo podemos mejorar? Muy sencillo. Tenemos grab y aquí le ponemos nuestras propiedades, todas las propiedades que queramos, por ejemplo, color blanco. De esta manera, si nosotros actualizamos, vemos, vamos a actualizar, aquí lo hemos hecho mal, nos falta un color, nos falta un número. Al actualizar obtenemos esto, entonces lo único que hemos hecho es agregar el color y las letras a blanco, lo cambiamos. Pero bien, nosotros si quisiéramos hacer lo que mencionamos anteriormente, lo que queremos es dar en el CSS tabulación y escribir lo siguiente, que en este caso estamos diciendo que en grab tenemos muchos estilos y dentro de grab tenemos contenedor, para ello escribimos contenedor de esta manera. Y dentro del contenedor escribir todos los estilos. Por ejemplo, dentro del contenedor podemos ponerle color y agregar otro color. Por ejemplo, algún naranjo nuevamente. De esta manera. Y si actualizamos en el navegador, vemos cómo cambia. Bueno, aquí lo hemos hecho mal. No es contenedor, es columna. Columna. O sea, que actualizamos en el navegador. Vemos cómo cambia a color naranja la columna que nosotros tenemos aquí. Aquí podemos poner absolutamente todos nuestros estilos CSS. Y no solo eso, por ejemplo, dentro de columna tenemos una etiqueta P. También le podemos agregar estilos. Por ejemplo, tenemos la columna y dentro de la columna le podemos agregar otro estilo. Para ello damos tabulación, escribimos P y dentro escribimos más código. En este caso podría ser, por ejemplo, padding de 20 píxeles, por ejemplo. Si actualizamos, vemos cómo tiene un padding más grande y de esta manera nosotros podemos ir agregando cuanto nosotros queramos. Normalmente nosotros siempre hacemos esto, que es juntarlas de esta manera. Juntamos aquí un poco, tabulamos un poco para que quede ordenado. Vemos como incluso aquí en el editor me lo marca como todo lo que está dentro de estas llaves pertenece a P, dentro de esta otra pertenece a grab y bueno, así sucesivamente. Nosotros podemos estar trabajando con bastantes. Vemos como aquí podemos agregar cuantas nosotros creamos. Incluso dentro de la P podemos agregar todavía otra que está tabulando. Agregamos la A, agregamos otras llaves. Y de esta manera aquí, por ejemplo, agregamos algún otro código. Por ejemplo, podría ser text-decoration, underline
o agregar más variables, en fin. Esto en realidad ya es más complejo, tú lo puedes revisar aquí en la documentación que tienes. Más que nada lo que te quería entender es cómo es que nosotros podemos organizar todo. Dentro de Wrap nosotros vemos cómo hemos incluido columna, que tenemos columna. Tenemos nuestra P, que dentro de la P tenemos la A, y bueno, absolutamente todas las reglas se van ejecutando, y como puedes ver es mucho menos código, o al menos menos líneas de código. Esto es una de las principales características que tiene, que nos permite dejar nuestros estilos CSS mucho más ligeros a la hora de cargar en los navegadores, que en realidad no es mucha la diferencia a la hora de cargar, pero sí te mejora un poco la optimización de tu sitio. Y más que nada es esto, tú puedes agregar cuantas funciones quieras, también maxis, estas otras formas de estructura. Y por último también puedes importar estilos. Para importar estilos puedes ponerle import, como lo hacíamos normalmente al importar estilos CSS, y agregar por ejemplo librería.les. Librería.les, en la cual por ejemplo tú puedes tener todas tus variables, todas tus maxis ya hechas, la importas y aquí mismo las puedes trabajar en este documento. Asimismo tú puedes importar no solo librerías.les sino CSS, archivos.css, de los dos puedes importarlos y estar trabajando normalmente como si estuvieran incluidas en el mismo documento. Así que bien, pues más que nada es esto, a grandes rasgos es les.js, es una de las mejores librerías que te permite optimizar tu código CSS, agregar funciones, variables, etcétera. Hay otras como por ejemplo Stylus, que es similar, la cual te permite hacer cosas realmente similares. En este caso estamos haciendo aquí el review de les.css. Y bien, pues más que nada eso es todo. Mi nombre es Carlos Arturo, espero te haya gustado este video tutorial y nos vemos hasta la próxima.